Desde el rincón más profundo de mi ser, emergió una comprensión transformadora que se convirtió en la fuerza impulsora de mi realidad. No es simplemente imaginar o desear, sino visualizar con una convicción tan intensa que el universo mismo se vio obligado a responder. Aprendí que la mente es la verdadera fuente de magia, un portal a dimensiones donde mis pensamientos se convertían en la realidad tangible que buscaba. Recuerdo el momento en que comencé a comprender la verdadera naturaleza de mi existencia. No fue un destello repentino, sino más bien una revelación gradual que se filtraba en mi conciencia. Comencé a explorar la idea de que mis pensamientos y visualizaciones eran fuerzas creativas, moldeando la realidad a mi alrededor. Cada imagen que construía en mi mente era como una semilla plantada en el jardín de mi destino. Mis primeros intentos de visualización eran tímidos, pero a medida que me sumergía más en este proceso, descubrí que podía dar vida a mis sueños con una claridad sorprendente. Cerraba los ojos y me sumergía en un mundo interno, donde las limitaciones del tiempo y el espacio no existían. Era el arquitecto de mi propia realidad, esculpiendo cada detalle con la precisión de un maestro artesano. Al principio, dudaba de la eficacia de mis visualizaciones. ¿Cómo podría algo tan aparentemente simple tener un impacto real en mi vida? Sin embargo, a medida que persistía en este ejercicio de creatividad consciente, empecé a notar cambios sutiles en mi entorno. Situaciones que parecían coincidencias comenzaron a alinearse de manera casi mágica, como si el universo estuviera conspirando a mi favor. Mis pensamientos se volvieron imanes, atrayendo hacia mí las experiencias y oportunidades que previamente solo habitaban en mi imaginación. Era como si mis deseos estuvieran siendo tejidos en la trama misma del cosmos, manifestándose en el lienzo de la realidad con una precisión asombrosa. Empecé a comprender que la visualización no era simplemente una fantasía, sino una herramienta poderosa para dar forma activa a mi destino. En ese momento, me di cuenta de que no era un mero espectador en el teatro de la vida, sino el director principal de mi propia obra maestra. Mis pensamientos no eran meras palabras al viento, sino comandos dados al universo para que materializara mis aspiraciones más profundas. Con cada sesión de visualización, cultivaba la fe en la inevitable realización de mis sueños. El poder de la mente se volvía más claro a medida que avanzaba en este viaje de autorreflexión. Comprendí que no se trataba solo de imaginar superficialmente lo que quería, sino de sumergirme completamente en la experiencia sensorial de mis deseos cumplidos. Cada visualización se volvía más vívida, más real, y podía sentir la energía de esas imágenes reverberando en mi ser. A medida que profundizaba en mi comprensión de este proceso, me di cuenta de que no se trataba simplemente de desear algo y esperar a que sucediera. Era una danza entre mi mente y el universo, una colaboración cósmica donde cada pensamiento positivo era como una nota armoniosa en la sinfonía de mi vida. Las dudas y temores se disolvían ante el poder de mi enfoque y creencia inquebrantable en la manifestación de mis sueños. Así, con cada día que pasaba, me encontraba maravillado por la manera en que mi realidad se moldeaba según las líneas de mis pensamientos. No era magia en el sentido convencional, sino el resultado tangible de comprender y aplicar las leyes fundamentales del universo. Estaba en sintonía con el flujo natural de la creación y cada visualización era un acto de co-creación consciente con el cosmos. En esta etapa inicial de mi viaje, estaba asombrado por la magia intrínseca de la mente humana y su capacidad para dar forma al mundo que nos rodea. Cada día me despertaba con una sensación renovada de poder y propósito, consciente de que mis pensamientos eran semillas plantadas en el vasto jardín de la realidad, listas para florecer en experiencias tangibles y logros asombrosos. Había llegado a un punto en mi vida en el que las circunstancias no parecían ir a mi favor. Las adversidades se acumulaban y la sensación de desesperación se apoderaba de mí. Fue entonces cuando, casi por casualidad, descubrí una perspectiva que cambiaría mi destino de manera asombrosa. No puedo decir exactamente cómo llegué a conocer este enfoque, pero como suele suceder con las revelaciones más significativas, parece que el universo conspiró para ponerlo en mi camino. La idea central, el poder de la visualización creativa, comenzó a resonar en mi mente como una sinfonía celestial. Era como si hubiera tropezado con un antiguo secreto que, por alguna razón, se había revelado a mí en ese momento específico de mi existencia. La clave estaba en aprender a moldear la realidad a través de la mente. Mis pensamientos, mis imágenes mentales, se convertirían en fuerzas magnéticas capaces de atraer hacia mí todo aquello en lo que enfocara mi atención. Era como si hubiera descubierto una varita mágica que podía usar para dar forma a mi destino. Comencé este viaje de transformación experimentando con la visualización de mis deseos. No se trataba solo de imaginar superficialmente,
era necesario sumergirme en la experiencia, sentir en lo más profundo de mi ser que ya había logrado lo que deseaba. Al principio, admito que me costó conectarme con esa sensación. Pero con práctica y paciencia, descubrí que mi mente podía ser entrenada para aceptar la realidad de mis deseos cumplidos. La clave estaba en la persistencia y la fe. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y me sumergía en la escena de mi vida ideal. Sentía la emoción, la alegría, la gratitud, como si ya estuviera viviendo esa realidad. No era solo una representación mental, era una inmersión total en la creencia de que esto ya era mío. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario cuando se experimenta con tal intensidad. A medida que persistía en esta práctica, comencé a notar cambios en mi vida cotidiana. No eran transformaciones espectaculares al principio, pero eran sutiles y significativas. Las personas adecuadas aparecían en mi camino, oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora se volvían evidentes. Era como si el universo estuviera respondiendo a mi nueva frecuencia vibracional, sintonizando eventos y circunstancias de acuerdo con mis pensamientos dominantes. Este proceso de visualización creativa no era simplemente una cuestión de pedir y recibir. Era una danza delicada entre la mente consciente y el poder del subconsciente. Mi mente consciente establecía la intención y la visión, mientras que mi subconsciente trabajaba incansablemente para hacer realidad esas imágenes. Aprendí a cuidar mis pensamientos diarios, a ser consciente de las palabras que salían de mi boca y a no permitir que el miedo o la duda contaminaran mi visión. En este viaje, también descubrí la importancia de mantener una actitud de gratitud constante. Agradecer por lo que ya tenía, incluso antes de que mis deseos se manifestaran por completo, creaba una vibración de abundancia que atraía más cosas por las cuales estar agradecido. Era un círculo virtuoso en el que cada expresión de gratitud magnificaba la realidad que estaba construyendo con mis pensamientos. Mis amigos y familiares comenzaron a notar el cambio en mí. Mi energía era diferente, mi actitud hacia la vida se volvía más positiva y optimista. Aunque no compartía abiertamente mi método con ellos, se convertía en un testimonio silencioso de la efectividad de esta práctica de visualización creativa. Hasta ahora, este viaje había sido en gran medida solitario. Mis experiencias eran internas, y aunque veía los resultados en mi vida externa, no compartía abiertamente el proceso con los demás. Pero estaba decidido a profundizar en esta exploración y llevar mi habilidad de visualización a un nivel superior. Estaba ansioso por descubrir hasta dónde podía llevar este poder creativo. El siguiente paso en mi viaje de autodescubrimiento fue aprender a liberar las limitaciones autoimpuestas. Me di cuenta de que, en muchos casos, era yo mismo quien se interponía en el camino de mis propios sueños. Las creencias limitantes arraigadas en mi subconsciente actuaban como una cadena invisible, impidiendo que mi visión floreciera plenamente. Entendí que debía desenterrar esas creencias arraigadas, analizar su validez y reemplazarlas con pensamientos potenciadores. Era como limpiar el jardín de mi mente, eliminando las malas hierbas del miedo y la duda para permitir que florecieran las flores de la confianza y la certeza. La clave estaba en cambiar mi diálogo interno. En lugar de repetir patrones de pensamiento negativos, comencé a afirmar con convicción las verdades que quería experimentar en mi vida. Cada día, me dedicaba tiempo a mí mismo para reprogramar mi mente, para crear un nuevo guión interno que reflejara la realidad que buscaba. A medida que avanzaba en este proceso de reprogramación mental, sentí como las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo se aflojaban. Me liberé de las creencias limitantes sobre el dinero, el éxito y el amor. Comencé a vivir desde un lugar de abundancia y posibilidades infinitas. Mis experiencias comenzaron a reflejar esta nueva mentalidad. Oportunidades financieras se presentaron de manera inesperada, relaciones significativas florecieron y mi carrera dio un giro que ni siquiera había imaginado. Era como si hubiera abierto las compuertas de mi potencial, permitiendo que fluyera libremente hacia mi realidad. El proceso de liberación de las limitaciones no fue fácil, pero la recompensa fue más allá de lo que podría haber imaginado. Me di cuenta de que no solo estaba cambiando mi vida externa, sino que también estaba transformando mi ser interior. La paz y la alegría se volvieron mis compañeras constantes y me convertí en el arquitecto consciente de mi propia existencia. Hoy te contaré cómo comencé a explorar las maravillas de la visualización creativa y cómo, a medida que perfeccioné esta práctica, experimenté la magia que se desató en mi vida. No fue solo una técnica, sino un cambio fundamental en mi forma de percibir el mundo y de interactuar con él.
Mi viaje hacia la manifestación consciente empezó con la comprensión de que mi imaginación no era simplemente un rincón de mi mente, sino la fuerza propulsora detrás de todo lo que experimentaba. Al darme cuenta de esto, decidí poner a prueba mi capacidad para dar forma a mi realidad mediante la visualización. Al principio, simplemente me sentaba en un lugar tranquilo, cerraba los ojos y me sumergía en un estado de relajación profunda. Desde ese espacio de serenidad, comencé a construir imágenes mentales vívidas de lo que deseaba manifestar en mi vida. No se trataba solo de verlas, sino de sentir la realidad de esas imágenes como si ya estuvieran aquí y ahora. Mis primeros intentos fueron tímidos, pero a medida que continuaba con esta práctica diaria, noté que algo extraordinario estaba sucediendo. Mis visualizaciones no solo se quedaban en mi mente, sino que empezaban a influir en mi experiencia cotidiana. Los eventos y circunstancias comenzaron a alinearse de manera sorprendente, como si el universo estuviera respondiendo a mis imágenes internas. La clave, descubrí, residía en la creencia profunda y sin reservas en la realidad de mis visualizaciones. No era solo una cuestión de ver mentalmente lo que quería, sino de asumir plenamente que ya era una parte integral de mi realidad. Esta confianza inquebrantable en la verdad de mis creaciones mentales fue el catalizador de un cambio significativo en mi vida. Empecé a notar que las personas que necesitaba conocer, los recursos que necesitaba adquirir y las oportunidades que anhelaba experimentar, aparecían en mi vida de una manera casi mágica. Como si el acto de visualizar conscientemente creara una corriente invisible que atraía hacia mí todo lo necesario para convertir mis sueños en realidad. Fue un descubrimiento revelador y me sumergí aún más en mi práctica diaria de visualización. Cada día, me entregaba a la sensación de haber logrado mis metas, independientemente de la realidad aparente que me rodeaba. Este enfoque no era escapismo, más bien, era una afirmación activa de mi capacidad para dar forma a mi destino. Con el tiempo, las líneas entre mis visualizaciones y la realidad cotidiana se volvieron borrosas. Mis sueños se entrelazaron con mi vida diaria de una manera que desafió cualquier explicación lógica. La gente a mi alrededor notaba el cambio en mí y se maravillaba de la serie de eventos positivos que parecían seguirme. La magia no estaba en algún acto sobrenatural, sino en la comprensión profunda de que mi conciencia y mi imaginación eran herramientas poderosas para moldear mi experiencia. Al aceptar la responsabilidad de mi realidad, me convertí en el maestro de mi destino, guiando los hilos invisibles que tejían el tapiz de mi vida. Este proceso de visualización creativa no era simplemente una técnica, se convirtió en mi forma de vida. Cada día, me levantaba con la certeza de que mis pensamientos y visualizaciones eran fuerzas activas que trabajaban en el tejido mismo de la realidad. Esta comprensión transformó no solo mi entorno externo, sino también mi estado interno de ser. Así que aquí estoy, compartiendo contigo esta experiencia desde la profundidad de mi ser. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente de la capacidad humana para dar forma conscientemente a la realidad. La magia, como la llamo, no es un truco o un acontecimiento extraordinario, es la manifestación natural de la mente cuando se alinea con su verdadero poder creativo. Como me sumerjo en estas reflexiones, querido oyente, recuerdo claramente el momento en que descubrí el poder de visualización. Fue como si una luz interna se encendiera, iluminando el camino hacia la creación de mi realidad. Permíteme llevarte a ese instante revelador, donde comencé a tejer los hilos de mis sueños en el telar mágico de la mente. Todo empezó con la comprensión profunda de que nuestras mentes son como campos fértiles, listos para sembrar cualquier semilla que elijamos. Era consciente de que mis pensamientos y emociones actuaban como semillas en este suelo mental. Entendí que, al cultivar imágenes claras y vibrantes en mi mente, estaba plantando las semillas que eventualmente cosecharía en mi realidad. Recuerdo con claridad la primera vez que me sumergí en el acto de la visualización consciente. Cerré los ojos y, en la tranquilidad de mi propia mente, empecé a pintar con los colores de la imaginación. Vi claramente mis deseos materializándose, cada detalle, cada sensación, como si ya estuviera viviendo la realidad que anhelaba. Al principio, puede que haya sido solo un juego de la mente, pero pronto me di cuenta de que estas imágenes internas tenían un poder inmenso. A medida que refinaba y perfeccionaba mis visualizaciones, experimentaba cómo mi energía y enfoque se alineaban con aquello que deseaba atraer. Era como si, a través de la claridad y la repetición de estas imágenes mentales, estuviera marcando el camino para que la magia del universo operara en mi vida. Recuerdo haberme sentido conectado con una fuerza invisible pero poderosa, como si mis sueños y el vasto potencial del cosmos estuvieran en sintonía. Comencé a notar los primeros destellos de cambio en mi realidad,
pequeños indicios de que algo estaba cambiando en respuesta a mis visualizaciones. La vida, de alguna manera, respondía a mis pensamientos más íntimos. La clave estaba en mantener una fe inquebrantable en el proceso. Sabía que cada visualización estaba tejiendo la trama de mi destino, pero también entendía que la paciencia y la persistencia eran fundamentales. Al igual que un jardinero cuida sus plantas con amor y atención, yo nutría mis pensamientos con la confianza de que, con el tiempo, florecerían en la realidad tangible que buscaba. Fue en estos momentos de silencio y reflexión interna donde descubrí el poder transformador de la gratitud. Cada día, al despertar, expresaba mi agradecimiento por las bendiciones que ya había recibido y por aquellas que estaba por recibir. La gratitud se convirtió en un puente entre mis deseos imaginados y la manifestación en el mundo real. Mis visualizaciones no eran simplemente sueños fugaces, sino destellos de la realidad que estaba construyendo para mí mismo. Cada día, al cerrar los ojos y sumergirme en este mundo interior, sentía como mi conexión con la fuente de la creación se fortalecía. La línea entre la visualización y la realidad comenzaba a difuminarse, y me di cuenta de que estaba participando activamente en la danza eterna de la manifestación. Es importante destacar que, en este viaje de creación consciente, enfrenté desafíos y dudas. La mente a menudo se aferra a patrones antiguos, resistiéndose al cambio. Sin embargo, en esos momentos, recordaba la verdad fundamental, que mi realidad externa era simplemente un reflejo de mi mundo interno. Al cambiar mis pensamientos y visualizaciones, estaba moldeando el barro de la conciencia para dar forma a una nueva realidad. En retrospectiva, veo cómo cada visualización poderosa era un acto de co-creación con el universo. No era solo yo imaginando, sino yo y la fuerza creativa del cosmos fusionándonos en un baile armonioso. Fue en este entendimiento profundo donde descubrí la magia intrínseca de la visualización consciente, la capacidad de alinear mi ser con las corrientes universales de creación. En este viaje fascinante a través de la visualización consciente, cada día se convertía en un lienzo en blanco donde podía pintar las imágenes de mi destino deseado. La magia de la creación consciente se intensificaba a medida que refinaba mi arte interior y profundizaba en la conexión con las fuerzas cósmicas que yacían más allá de lo aparente. El proceso se volvía más fluido, más natural, como si estuviera aprendiendo el idioma secreto del universo. Cada palabra, cada imagen que generaba en mi mente parecía resonar con la frecuencia de mis intenciones más profundas. Sabía que mis pensamientos eran semillas, y estas semillas se estaban arraigando profundamente en el sustrato de la realidad. Lo más sorprendente fue observar cómo mis visualizaciones comenzaban a materializarse de maneras inesperadas pero perfectamente orquestadas. No era simplemente una cuestión de desear algo y esperar pasivamente a que sucediera. Había una colaboración activa entre mi mente y las fuerzas universales, como si estuviéramos tejiendo juntos la trama de mi existencia. En esos momentos de revelación, comprendí que la visualización consciente no era solo una práctica aislada, sino un estilo de vida. Se extendía más allá de la quietud de mis meditaciones matutinas y permeaba cada aspecto de mi día. Cada acción, cada decisión estaba impregnada de la energía de mis sueños, como si estuviera escribiendo la historia de mi vida con cada paso que daba. La fe en el proceso se volvió una fuerza motriz. Incluso en los momentos de duda, cuando las sombras de la incertidumbre intentaban oscurecer mi visión, me aferraba a la certeza de que mis visualizaciones estaban enraizadas en la verdad creativa del universo. Era una danza constante entre la intención clara y la confianza inquebrantable. Recuerdo haber experimentado momentos de sincronicidad asombrosa, como si el universo estuviera guiándome hacia la realización de mis sueños. Personas, eventos y oportunidades se alineaban de manera casi milagrosa, como si estuvieran respondiendo a las señales que emanaban de mis visualizaciones. Cada uno de estos encuentros fortuitos era un recordatorio tangible de que la realidad es maleable y responde a la dirección de la mente. Una lección valiosa surgió en este proceso, la importancia de desapegarse del cómo y el cuándo. La mente a menudo quiere entender cada detalle, planificar cada paso. Sin embargo, descubrí que la verdadera magia se revelaba cuando permitía que el universo trazara su propio camino. No se trataba solo de visualizar lo que quería, sino de confiar en que el viaje hacia esa realidad estaba siendo orquestado de manera perfecta. En medio de este viaje, también me encontré enfrentando desafíos y pruebas. Cada obstáculo era una oportunidad para afinar mi enfoque y refinar mis visualizaciones. Aprendí a ver los contratiempos como maestros, guiándome hacia una comprensión más profunda de mí mismo y de las fuerzas que dan forma a mi experiencia. La coherencia entre mis pensamientos,
palabras y acciones se convirtió en una piedra angular de mi práctica de visualización. Entendí que no podía pretender una realidad en mi mente y luego actuar de manera contraria en el mundo externo. La alineación completa de mi ser se convirtió en el catalizador para la manifestación más poderosa. Así, cada día se convertía en una danza entre la visión interna y la realidad externa. Cada paso era una expresión de mi compromiso con el proceso de creación consciente. La visualización no era simplemente un acto de contemplación, sino una acción, un movimiento deliberado hacia la realización de mis sueños. En mi viaje a través de la visualización consciente, me encontré en un espacio donde la realidad y la imaginación bailaban en perfecta armonía. Cada vez que cerraba los ojos, entraba en un reino donde mis sueños y deseos se manifestaban como pinturas vivas en el lienzo de la conciencia. Pero más allá de la simple representación mental, descubrí que estas imágenes eran semillas mágicas que germinaban en la tierra fértil de mi existencia. En mi búsqueda de comprender el verdadero alcance de este poder, me sumergí más profundamente en la esencia de la visualización. No se trataba solo de imaginar superficialmente, era un acto de vivir y respirar la realidad que deseaba crear. Cada visualización se convertía en una experiencia sensorial completa, donde podía sentir, tocar y saborear la manifestación de mis anhelos. Fue entonces cuando entendí que la visualización no era simplemente un ejercicio mental, sino un portal a una realidad alternativa. Al entrar en este reino de posibilidades, me di cuenta de que el tiempo y el espacio eran maleables. Podía visitar el futuro deseado y revivir el pasado de una manera que reescribiera mi narrativa presente. Era como tener el control de una máquina del tiempo, pero una máquina del tiempo que existía dentro de mi mente. Mis visualizaciones se volvieron cada vez más detalladas y ricas en color. Cada matiz, cada sombra, se convertía en un pincelazo en el lienzo de mi destino. Al mismo tiempo, experimentaba la fusión de las emociones con mis imágenes mentales. Sentir la alegría, la gratitud y la satisfacción dentro de mis visualizaciones no solo potenciaba el proceso, sino que también emitía una frecuencia vibracional que resonaba con el universo. En mi exploración de esta práctica, me di cuenta de que la clave no solo residía en ver las imágenes, sino en sumergirse completamente en ellas. Era como si al sumergirme en la realidad imaginada, creaba un puente entre ese mundo y el mío. Esta conexión profunda aceleraba el proceso de manifestación, haciendo que lo visualizado se convirtiera en lo vivido. El tiempo y la paciencia se convirtieron en mis aliados más cercanos. Sabía que la semilla de mis visualizaciones necesitaba tiempo para germinar y crecer. Cada día, me sumergía con renovada fe en este acto de creación consciente, confiando en que, al igual que un jardinero cuida de su jardín, mis pensamientos cultivados florecerían en la realidad externa. Recuerdo con claridad cómo estas visualizaciones no solo cambiaron mi mundo exterior, sino que también transformaron mi percepción interna. Me volví más consciente de mi diálogo interno y de cómo mis pensamientos influían directamente en mi experiencia. Al reconocer este poder, pude ajustar mi enfoque y redirigir mis pensamientos hacia las realidades que realmente deseaba experimentar. La magia, querido oyente, estaba en la fusión de la visión y la acción. Mis visualizaciones se convirtieron en el mapa, pero también era crucial dar pasos concretos hacia la realización de mis sueños. La visualización consciente no era una huida de la realidad, sino una manera de moldearla y darle forma desde adentro hacia afuera. Así que te invito a que te sumerjas en tus propias visualizaciones con la certeza de que cada imagen que creas en tu mente es una fuerza activa que trabaja en colaboración con el universo. No temas soñar en grande y detallar cada aspecto de la realidad que deseas experimentar. Recuerda que, en este viaje de creación consciente, eres el artista y el arquitecto de tu propio destino. La magia está en tus manos y en la visión clara que sostienes en tu mente. A medida que continué mi viaje a través de la visualización consciente, me sumergí más profundamente en la comprensión de la conexión intrínseca entre mis pensamientos y mi realidad. Cada día, al cerrar los ojos y adentrarme en la vastedad de mi imaginación, experimentaba cómo el acto de visualizar se convertía en un acto de co-creación con el universo. Mis visualizaciones no eran simples representaciones mentales, eran portales hacia dimensiones donde mis deseos ya eran una realidad palpable. Al permitirme vivir completamente dentro de estas visiones, sentía una conexión directa con la fuerza creativa del universo. Era como si mis pensamientos y emociones fueran hilos que tejían el tapiz de mi existencia, en colaboración con las corrientes cósmicas de creación. En este proceso, me di cuenta de que la persistencia era clave. No bastaba con visualizar esporádicamente, necesitaba comprometerme diariamente con esta práctica.
Cada visualización era una afirmación de mi poder para moldear mi realidad, y al repetir este acto regularmente, fortalecía la conexión entre mi mundo interno y externo. A medida que me sumergía más profundamente en mis visualizaciones, también experimentaba una mayor sensación de desapego. Entendí que visualizar con deseo profundo pero sin aferrarme al resultado era esencial. Este desapego no significaba indiferencia, sino confianza en que el universo respondería de la manera más adecuada y perfecta. Era como sembrar las semillas en el suelo de mi mente y permitir que el proceso natural de crecimiento y cosecha siguiera su curso. Recuerdo haber experimentado momentos de duda y desafío, pero en esos momentos me recordaba a mí mismo la verdad fundamental, que mi realidad externa era un reflejo de mi mundo interno. Si encontraba obstáculos en mi camino, sabía que eran simplemente proyecciones temporales de mis pensamientos antiguos. Con cada desafío, veía una oportunidad para ajustar mi enfoque y refinar mis visualizaciones. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este viaje fue la importancia de la autenticidad en mis visualizaciones. No se trataba solo de imaginar lo que pensaba que debería desear, sino de conectarme con mis verdaderos deseos más profundos. Al ser honesto conmigo mismo acerca de lo que realmente quería experimentar en la vida, mis visualizaciones se volvieron más poderosas y alineadas con mi auténtico ser. La práctica de la gratitud continuó siendo un pilar fundamental en mi viaje. Cada día, al despertar, agradecía por las bendiciones que ya había recibido y por las que estaban en camino. La gratitud no solo era una expresión de aprecio por lo que tenía, sino también un imán para atraer más bendiciones a mi vida. Era como abrir las puertas de mi corazón y permitir que la abundancia fluyera naturalmente. A lo largo de este viaje, me di cuenta de que la visualización consciente no era solo un medio para lograr metas externas, sino una herramienta para la expansión interna. Cada imagen que creaba en mi mente no solo influía en mi realidad externa, sino que también transformaba mi percepción de mí mismo y del mundo que me rodeaba. En el culmen de mi exploración en la visualización consciente, descubrí que la clave para la manifestación exitosa residía en la integración de estas imágenes mentales con mi vida diaria. Cada visualización no era simplemente un acto aislado, era un recordatorio constante de la realidad que estaba creando. No se trataba solo de ver la magia en la mente, sino de permitir que esa magia se expresara en cada faceta de mi existencia. Al llevar la visualización consciente a mi día a día, comencé a notar cambios sutiles pero profundos en mi realidad. Las oportunidades parecían surgir de manera natural, como si el universo estuviera conspirando a mi favor. Mis interacciones con los demás adquirieron una nueva profundidad y significado, reflejando la armonía que yo mismo estaba cultivando internamente. La coherencia entre mis visualizaciones y mis acciones diarias se convirtió en una danza armoniosa. Cada elección, cada paso que daba, estaba alineado con la realidad que había creado en mi mente. No era solo una cuestión de esperar pasivamente a que las cosas sucedieran, era una participación activa en la creación de mi propia historia. Al mismo tiempo, aprendí a celebrar cada pequeño triunfo en el camino. Cada manifestación exitosa, por más pequeña que fuera, se convirtió en un recordatorio de mi capacidad para dar forma a mi realidad. Esta celebración no solo generaba más gratitud, sino que también fortalecía la creencia en el proceso de visualización consciente. La paciencia, la persistencia y la alegría se volvieron compañeras inseparables en mi viaje. Entendí que el tiempo no era un obstáculo, sino un aliado que permitía que mis deseos se manifestaran en el momento perfecto. Cada día de espera era una oportunidad para afinar mis visualizaciones, para perfeccionar la obra maestra que estaba creando en mi mente. Recuerdo con cariño cómo cada logro se volvía un testimonio de la conexión entre mi mente y el universo. En estos momentos, me di cuenta de que la manifestación exitosa no solo era el resultado de mis esfuerzos, sino una colaboración entre mi ser y las fuerzas creativas del cosmos. Era como si el telón entre lo interno y lo externo se desvaneciera, revelando la danza eterna de la co-creación. En este viaje, también experimenté una profunda transformación en mi percepción del tiempo. La prisa y la impaciencia dieron paso a una apreciación tranquila del momento presente. Comprendí que la realidad que visualizaba ya existía en algún nivel, y mi tarea era permitir que esa realidad se desplegara en el tiempo divinamente orquestado. La conexión entre la visualización consciente y la intuición se volvió cada vez más evidente. A medida que afinaba mi capacidad de escuchar mi voz interna, me guiaba hacia elecciones y acciones que estaban alineadas con mis deseos más profundos. La intuición se convirtió en un faro confiable, iluminando el camino hacia la manifestación exitosa.
En el fascinante viaje de la visualización consciente que hemos explorado juntos, hemos destilado la esencia de cómo nuestros pensamientos pueden tejer la realidad que deseamos experimentar. Cada palabra ha sido un portal hacia el poder transformador de la mente y la co-creación con el universo. Ahora, queridos amigos y amigas, los invito a compartir sus reflexiones en la caja de comentarios. Sus pensamientos son valiosos y enriquecen nuestra comunidad. ¿Cómo resonaron estas palabras en sus corazones? ¿Han experimentado la magia de la visualización consciente en sus propias vidas? Si este video ha tocado alguna fibra en sus almas, les pido amablemente que expresen su aprecio dándonos un like. Este pequeño gesto no solo nos llena de alegría, sino que también contribuye a que este mensaje llegue a más personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva transformadora. Además, los invito a unirse a nuestra familia suscribiéndose a este canal. Aquí exploramos juntos las maravillas del crecimiento personal y la expansión de la conciencia. Al formar parte de nuestra comunidad, estarán conectados con un espacio que celebra el poder de la mente y la manifestación consciente. Y finalmente, si sienten que este contenido puede ser de utilidad para alguien que conocen, les invito a compartirlo. A veces, una pequeña chispa de inspiración puede encender un fuego de transformación en la vida de otra persona. Agradezco profundamente su tiempo y participación. Que este conocimiento se expanda como ondas en el agua, tocando las vidas de aquellos que están listos para abrazar la magia de la visualización consciente. Nos vemos en el próximo viaje de descubrimiento y crecimiento.